la historia de los contratos, la conceptualización de contrato. Y en la clase pasada nosotros abordamos lo que eran los elementos esenciales del contrato. Básicamente los elementos esenciales comunes. Tengo ahora a bien poder platicar con ustedes sobre lo que son los elementos esenciales del contrato, los elementos esenciales comunes, que creo que es menester que nosotros lo ahondemos un poco más, porque este tipo de elementos, compañeros, aparte que no dependen precisamente de la voluntad de las partes, tienen que ver con cada uno de los contratos que veamos. O sea, estos elementos están en todos los contratos que encontremos, en todas las familias de los contratos, en todos los contratos en particular. El primero de los elementos es la capacidad, compañeros, la capacidad para contratar, ¿verdad? La capacidad para contratar es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, quien no tiene la capacidad para contratar va a provocar que el negocio jurídico, el contrato, sea inhábil, ¿verdad? Sea declarado nulo. Entonces, en este caso, la capacidad en sí es aquella aptitud que genera en determinado momento la capacidad de poder celebrar un contrato, porque se es sujeto de derechos y obligaciones. Leamos el artículo 1254, por favor, compañeros, del Código Civil. Dice: toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces. Entonces, esto, derivado de este artículo, nosotros podemos obtener las siguientes conclusiones. Primero, la capacidad se presume. O sea, nosotros, si encontramos a una persona que va a celebrar un contrato con nosotros, presumimos que es capaz, ¿verdad? La incapacidad en una persona surge de manera expresa, o sea, por una norma expresa, o sea, porque la ley así lo establece. La ley regula que si una persona incurre en tales y tales y tales presupuestos, entonces será considerada como incapaz, será declarada en estado de interdicción. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí la clasificación clásica de lo que es capacidad. Capacidad de goce, ¿verdad? Es el reconocimiento a la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Ahora, la capacidad de ejercicio es el reconocimiento legal para el ejercicio directo de derechos y obligaciones. Yo aquí incorporaría que es la capacidad para poder ejercer los derechos y las obligaciones, para ejecutarlas. A los 18 años uno ya puede ejercer esa capacidad, ¿verdad? No es absoluta. La capacidad no es absoluta. Puede haber algunas excepciones, por lo cual hay incapacidad. Y la incapacidad puede clasificarse de la siguiente manera. Está la incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta es cuando una persona no puede ejercer ningún acto, no lo puede expresar, ninguno de los actos. Entonces, a eso se le denomina incapacidad absoluta. Esto lo tenemos contenido del artículo 8 al artículo 14 del Código Civil.
Aquí tengo yo un pequeño resumen de lo que contienen estos artículos en relación a qué personas pueden ser declaradas en estado de interdicción, o sea, qué personas pueden ser declaradas como incapaces. Primero, los que padezcan de una enfermedad mental, para que sean incapaces absolutos, deben de ser declarados interdictos. Segundo, las personas que abusan de bebidas alcohólicas o estupefacientes también pueden ser declarados interdictos. Y tercero, los ciegos o los sordos que no puedan expresar su voluntad de una manera indubitable. Veamos el artículo 8 del Código Civil, compañeros. Dice, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Fíjense, compañeros, que con esto las personas pueden ser declaradas incapaces de manera absoluta, es decir, no pueden ejercer ningún acto, no pueden ejercer ningún acto jurídico, tienen que hacerlo a través de un representante. Luego tenemos la incapacidad relativa. Esto es interesante, compañeros, porque la incapacidad relativa se refiere a uno o dos o varios actos, ¿verdad? Determinados actos no los pueden realizar, pero otros sí. O sea, aquí son incapaces para unos actos, pero para otros no. Dentro de la incapacidad relativa tenemos la incapacidad singular o particular, que es la más común, es la que se presenta con mayor asiduidad. Y la singular o particular es cuando hay incapacidad para un acto en específico, solo uno. Y aquí también tenemos incapacidad singular absoluta y relativa. Absoluta es cuando nunca se va a poder desarrollar un determinado acto. Se es incapaz para un acto determinado por siempre. Y el ejemplo que yo les trasladaba aquí era la compraventa entre esposos. O sea, si los esposos quieren venderse entre sí un bien, está prohibido. La ley lo prohíbe. Entonces son incapaces para poder realizar ese acto. Probablemente en algún futuro se pueda, pero tienen que disolver el vínculo matrimonial. Entonces, mientras sean esposos, no se podrá. Mientras sean esposos, no será posible que exista una compraventa entre ellos. Y aparte tenemos la incapacidad singular relativa. Relativa quiere decir que hay una incapacidad para un solo acto, pero si se llenan ciertos requisitos, es posible que ya no se sea incapaz para poder realizar ese acto. O sea, hay que llenar ciertos requisitos. Aquí yo les colocaba el ejemplo de los bienes que pertenecen a menores de edad. Entonces, si en algún momento el padre de familia tiene algún apremio económico, entonces se dirige a vender un bien inmueble, pero ¿qué si el bien inmueble es de uno de sus hijos?
Entonces él no puede venderlo, no puede, a pesar de que puede ejercer la patria potestad, no puede venderlo. Él tendría, para poder disponer, tiene que llevar de un procedimiento de utilidad y necesidad, donde se le tiene que dar autorización para poder disponer del bien que es de un menor. Entonces, mientras eso sucede, es incapaz, hasta que se le da la autorización, hasta que se llenaron los requisitos correspondientes, entonces sí, entonces ya puede disponer del bien. Entonces eso sería la incapacidad singular relativa para un solo acto, pero si se llenan los requisitos, puede después ya no ser incapaz para ese acto. Veamos la siguiente diapositiva. Abordamos lo que era la capacidad, ¿verdad? La capacidad para contratar. Pero ahora veamos otro de los elementos, un elemento sumamente importante, que es el consentimiento. El consentimiento es cuando existe un encuentro o un vínculo entre dos voluntades para poder ejercer un fin común. Van a desarrollar un fin común, van a llegar a un objeto en común. El autor Rafael Rojina Villegas dice: todo consentimiento implica la manifestación de dos o más voluntades y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico, es decir, un fin común. O sea, yo veo un anuncio en un diario, en un periódico, y me ofrecen cierta cantidad no me ofrecen, sino me dicen: mire, el objeto que una casa se está vendiendo y el precio es este. Entonces, solo así yo no lo voy a poder comprar. Tengo que llegar a un acuerdo con el vendedor para ver si llegamos a un acuerdo en el precio y en algunas otras condiciones, si me gusta el bien. Entonces ahí ya hay un consentimiento, ya las partes llegan a un acuerdo. Claro, tienen que ser capaces, legalmente capaces, para poder desarrollar el contrato que va a contener una obligación. Veamos el artículo 1518, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1518: los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Entonces, en este caso, se requiere nada más el consentimiento. Con el consentimiento, el contrato se perfecciona. Claro, hay algunos contratos que sí requieren otro tipo de formalidades, como por ejemplo los contratos en los cuales se dispone de un bien inmueble. Esos deben de ir en escritura pública porque deben de estar registrados, deben de ir registrados en el Registro General de la Propiedad. La expresión del consentimiento. Ya vimos que las voluntades tienen que llegar a un acuerdo. Quiere decir que ambas voluntades se coordinan en busca de un objetivo, un fin común, una meta. Pero ¿cómo debe de expresarse en determinado momento la voluntad? Puede ser voluntad expresa, es decir, a través de medios específicos, es decir, puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita, como se considere. Yo en lo particular, compañeros,
no soy muy partidario de los contratos verbales. A pesar de que la ley establece que si no pasan de una cuantía de 300 quetzales, podrían ser orales, hasta 400 quetzales. Pero lo que sucede es que eso trae muchos problemas. Solo la buena fe muchas veces no es suficiente. Entonces es conveniente que la mayoría de contratos sean por escrito, ¿verdad? Pero también hay otra forma, el consentimiento, es decir, ¿cómo lo voy a expresar? Que estoy de acuerdo para celebrar un contrato o para modificar algunas condiciones del contrato. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo más conveniente es por escrito, pero también hay voluntad tácita, es decir, que se sobreentiende. Les pongo un ejemplo. Resulta que en un contrato de arrendamiento se pactó que el contrato de arrendamiento iba a durar 5 años y se iban a pagar 500 quetzales al mes. Y resulta que pasan los 5 años y tanto el arrendante como el arrendatario, que es el dueño del bien, como el inquilino, continúan. El inquilino sigue pagando y el dueño de la propiedad sigue recibiendo el dinero y no hay ningún problema, continúa. Entonces, tácitamente ellos aceptaron ahí, consintieron, hay un consentimiento de que el contrato continuara, sin necesidad de hacerlo por escrito. Simplemente, tácitamente lo hicieron. A ver, el compañero Edwin Rolando. Sí, licenciado. El aceptar de esta manera tácita en algún momento no llevaría algún tipo de problema legal, diríamos así, en el caso, digamos, del arrendatario que quiera subir fíjese que subir el precio de la renta, o en el caso de que se le pida la vivienda y el otro no quiera dejarlo, y cualquiera de ambas partes puede decir, pero como no existe ningún documento hasta aquí, en ese caso se referirían al contrato que en su origen o en su tiempo se hizo. Sí, exactamente. Okay. A ese se referiría. Ese contrato aún mantendría la vigencia, porque las condiciones que se están utilizando son las mismas, exactamente, pero no es lo más recomendable. Se menciona la voluntad tácita porque se hace presente en varios contratos, por ejemplo, lo del arrendamiento, incluso en el mandato, cuando el mandato no se ha dejado sin efecto y se continúa, el mandatario continúa accionando en representación del mandante también. Entonces, por eso es que se menciona, pero no es lo más recomendable. Lo recomendable es que se hagan las cosas por escrito, y si se va a ampliar el plazo por ejemplo, en este caso del arrendamiento, lo que se recomienda es que sea por escrito, para evitar problemas tanto del arrendante como del arrendatario, ¿verdad? Del inquilino como del propietario. Porque como bien dice usted, si en algún momento quieren modificar las condiciones, entonces hay problema, porque tendrían que retrotraerse al contrato original. Gracias, licenciado. A la orden, compañero. Entonces, fíjense, compañeros, que esa es la manera como se expresa el consentimiento. Hay una particularidad, hay una situación bien especial en este tema, porque de un tiempo para esta parte se ha generado alguna problemática, porque muchas veces las personas que forman parte del contrato o que quieren desarrollar un contrato, muchas veces no están en el mismo lugar.
Entonces se derivan dos figuras que van a conformar el consentimiento. La primera es la oferta, ¿verdad? Una de las partes viene y ofrece ya sea un bien o servicios para que alguien pues lo acepte, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la promesa de recompensa, por ejemplo, yo pierdo mis documentos de identidad, entonces, como pierdo los documentos de identidad, necesito posteriormente eh, recuperarlos. Entonces doy una recompensa y la gente, gente de afuera, un tercero que no sabemos quién es, puede llevarme mis documentos y yo le tengo que pagar. Tengo que darle la recompensa. Entonces eso es una oferta, ¿verdad? Es la iniciativa dirigida hacia un tercero que no se sabe quién es todavía para que se perfeccione un contrato. Entonces la oferta tiene que ser seria, en primer lugar. Debe de trasladar ese deseo de conformar un contrato y debe de contener los elementos correspondientes para que en algún momento pueda desarrollarse un contrato, como plazo o el precio, tal y como lo vemos a veces con los anuncios de los clasificados, perdón, los anuncios clasificados que traen muchas características, ¿verdad? Ya traen un precio, incluso algunos hasta un plazo. Entonces, de esa manera, aparece otra persona y esta otra persona va a aceptar o no va a aceptar las condiciones que le está proponiendo. Entonces, aquí vemos una figura que es la oferta y luego tenemos la aceptación. Entonces, la aceptación es la declaración de voluntad por medio de la cual una persona acepta la propuesta, es decir, acepta la oferta que se le está haciendo. Entonces, es una anuencia. Entonces, debe de aceptar para que se perfeccione el consentimiento. Yo ofrecí y la otra persona aceptó. Primero, la respuesta tiene que ser afirmativa a la oferta. Sí, yo acepto. Segundo, debe ser dirigida expresamente al oferente. Quien me está ofreciendo, yo le tengo que responder, le tengo que decir, bueno, sí, acepto, yo acepto la oferta. Y tercero, debe de desarrollarse dentro del plazo que el oferente hizo. Posible que yo coloque la oferta y que sea dentro del plazo de un mes. Si es fuera del mes, entonces ya no puedo. Ya no puedo sostener tal vez el precio, ¿verdad? Mire, si usted acude en tal y tal fecha, entonces el precio será de tanto, un 20% de descuento o una cosa así. Claro, hay algunas ofertas, pero eso no es algo que sea escrito en piedra, ¿verdad? Que digan, bueno, mire, el plazo es algo necesario. Hay algunas que no traen plazo, pero básicamente tiene que tener estos requisitos, ¿verdad? Una respuesta afirmativa tiene que estar dirigido a quien está ofreciendo y tiene que existir un plazo, o bueno, tal vez no tiene que tener un plazo. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora aquí hay una particularidad, porque si bien es cierto, cuando dos personas que quieren llegar a un acuerdo no están en el mismo lugar, lo hacen a cierta distancia, vemos que existen dos figuras, dos situaciones que de concretarse generan el consentimiento. Primero, la oferta, luego la aceptación. Pero el consentimiento, ¿en qué momento se va a tener por perfeccionado? ¿En qué momento
tendría que tenerse por ya concretado. Fíjense que para esto hay varias teorías que pretenden dar respuesta a esta situación. La primera es la teoría de la declaración. Esta teoría de la declaración se va y se basa a lo más básico. Dice que la persona que hizo la oferta, a la que se le hizo la oferta, perdón, la acepta, declara que la acepta. Hasta ahí habría lógica. Bueno, me están ofreciendo algo y yo lo estoy aceptando. Entonces, el consentimiento ahí se perfecciona por la simple aceptación. Ahí no hay ningún problema. Pero también tenemos otra teoría que va más allá, que dice, bueno, entonces aquí hay que tomar ciertos requisitos, ciertas situaciones para poder perfeccionar de una mejor manera el consentimiento, para tener elementos de juicio más concretos. La teoría de la emisión o la expedición. El consentimiento nace en el momento en que la persona a quien se le hizo la oferta manda su respuesta. Por eso se llama de la emisión o expedición. La remite, emite su respuesta. Lo interesante de esta teoría es que no es necesario que la reciba. Solo es con el hecho de que quien está aceptando la envíe. Pero esto sí hay problemas, causa problemas. Porque si no se entera, sí se puede revocar la oferta, porque mire, yo le mandé mi respuesta, sí, pero a mí no me llegó. Yo nunca me enteré. Ese es uno de los problemas que tiene. Entonces, en el semestre pasado había una figura que se llamaban obligaciones generales y obligaciones específicas. Las obligaciones generales no detallaban concretamente el objeto, la realidad material de la obligación. Las obligaciones específicas sí. Pues una situación como esta sucede en esta figura. Como no está detallado exactamente, causa algún tipo de problema. Porque bueno, que acepte la oferta, bueno, sí la acepté. Después, la teoría de la emisión o la expedición, bueno, solo con que remita la respuesta, pero no es necesario que la reciba. Entonces, solo con que la remita ya se perfeccionó el consentimiento. Y si no la recibe, entonces precisamente por eso existen otras teorías. Está la teoría de la recepción. Esa es la que nuestro código sigue, una de las que nuestro código sigue, ¿verdad? Veamos el artículo 1523, por favor, compañeros. Dice, artículo 1523, cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en el que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Entonces, esto sí es un poquito más detallado. Aquí es un poco más, se desarrolla un poco más, se desarrolla un poquito más, más concreto, con más detalle. Sí, la teoría de la recepción, artículo 1523. El consentimiento nace desde el momento en que el oferente recibe la respuesta. Entonces, ese es el asunto. Entonces aquí está más detallado, porque bueno, sí se envió la respuesta y yo la recibí. A eso es a lo que se refiere, yo lo recibí. Entonces, yo ya
si lo recibí, estoy enterado, o al menos eso se asume. Entonces, cada una de las teorías busca un detalle más para poder establecer el perfeccionamiento del consentimiento, es decir, que ambas voluntades lleguen a un acuerdo. Y por último, que es otra de las teorías, es la teoría del conocimiento o cognición. La teoría del conocimiento o cognición, compañeros, es aquella teoría que nace del conocimiento que tiene el oferente. Quien hizo la oferta conoce ya, no solo se le envió, se le remitió, sino conoce concretamente y expresamente la respuesta de la otra persona, del aceptante. Resulta que se comunicó conmigo a través de un mensaje, de un correo electrónico. Solo con la teoría de la recepción, solo con que se envíe el correo ya se perfeccionó el consentimiento. En este caso no. La teoría del conocimiento no. El correo tuvo que haber llegado y la persona, el oferente, tuvo que haberlo leído y ponerse en comunicación, mire, y empezar la negociación. Entonces, para esta teoría, la teoría del conocimiento o cognición, es necesario que el oferente conozca la respuesta, pero la conozca concretamente, la respuesta de la persona que está aceptando, del aceptante. De esa manera, ya el consentimiento se perfecciona. Entonces, como vemos, cada una de las teorías busca el perfeccionamiento del consentimiento. Cada una va a más detalle, con más detalle. Entonces, compañeros, ¿tienen alguna duda, observación o inquietud del tema que vimos hoy? Hoy vimos dos de los elementos esenciales, ¿verdad? Que es la capacidad para poder contratar y la otra, el consentimiento, ¿verdad? Cuando nuestras voluntades, tanto la de las dos, la otra parte como la mía, llegan a un acuerdo para poder contratar y generar una obligación, modificarla o extinguirla. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? Todo claro, gracias, Nick. Muchas gracias, compañera. De todas maneras, compañeros, la clase la vamos a subir a partir del sábado. Está subida durante toda la semana entrante para las personas que, pues, tal vez vinieron un poco tarde. Y aparte, pues, también está el libro y las diapositivas. Entonces, compañeros, no me restaría más. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches,